Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un placer enorme saludarles a ustedes, como siempre. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar atentos a nuestra señal. Como siempre, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos la oportunidad de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana, como siempre los viernes, saludamos a nuestro acostumbrado panel, doctor Kirio Waldo Salgado. Un placer enorme, como siempre, saludarlo. Buenos días, que el Señor los bendiga. Carlos Araujo también, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días a todos y a la orden. Garry Safi también se te saluda, bienvenido. Muy buenos días. Julio Valdivieso también, bienvenido, gracias por estar. Buenos días, un gusto. 9 años de la sala, ¿sí? ¿Cuál es la valoración que ustedes pueden darle? Y sobre todo también en el marco concluyente de una serie de resoluciones que quiera o no también están despertando muchas, pero muchas inquietudes, unas a favor y a otras a manera de críticas en contra. Vamos a ver, Garry, o el resto tiene la palabra. Bueno, hacer una evaluación te permite ver todo el quehacer y el actuar de los funcionarios. Creo que esta sala va a ser avalada por unos, criticada por otros, pero hay que meterlo en el tema de la objetividad. Esta sala rompió paradigmas y rompió esquemas que tradicionalmente no se miraban. Debo decirte que sus sentencias tuvieron varias aristas en distintos ámbitos. Si lo ves en el ámbito puramente electoral, marcó la plana en muchísimos aspectos. Por ejemplo, una cosa que resaltó, dijéramos, en el año 2015 fue el hecho de haber permitido el voto por rostro, que te permitió de alguna manera darle un valor a la persona para que dentro de las listas cerradas se pudieran escoger, dijéramos, aquellos independientemente del número de orden. Por supuesto que esto rompe, dijéramos, con el tema de la hegemonía que tenían los partidos políticos en ese momento y fue criticada. Esto tiene a su base que también mediante una interpretación del artículo 85, del cual lo dije en su momento, yo nunca lo compartí, es que se permitió las candidaturas no partidarias. Es decir, fue una modificación muy fuerte al sistema político, pero sin embargo lo hicieron. En otras palabras, dijéramos que en el tema electoral marcó una pauta con unas sentencias muy discutidas, muy controversiales y por supuesto muy cuestionadas. En el tema político, dijéramos, declaró inconstitucionales muchísimos nombramientos, incluyendo magistrados de la misma sala. Que fueron electos, dijéramos, en el año 2006. Los declaró inconstitucional también a muchos funcionarios fiscales, magistrados de la Corte de Cuentas, es decir, y sobresaltó de alguna manera, dijéramos, la independencia partidaria como un requisito sine qua non para accesar a un cargo de segundo grado en el tema jurisdiccional. Con estos elementos, por supuesto, rompieron esquemas, algunas de ellas yo no las compartí, sin embargo habría que respetarlas, nunca fue ese el centro de la discusión, y después de 9 años sentaron una línea jurisprudencial que debo decirla, no sé si los que lleguen la van a seguir o no. No, porque son líneas jurisprudenciales, ¿verdad? Y el hecho de sentar líneas jurisprudenciales es que abre la posibilidad que los nuevos que vengan también sienten sus propias líneas jurisprudenciales. Ellos fueron elegidos casi que de dedo en casa presidencial bajo una correlación de fuerzas de un 2-2, 2 de izquierda, 2 de derecha, y ellos vienen y rompen ese esquema, ese paradigma que se había venido dando, ese primer paradigma de que 2 más 2 para buscar un equilibrio más el presidente, y ahí estamos articulados. Entonces, ese pensamiento que se había venido dando, ellos vienen, esta sala que termina mañana, rompe ese esquema. 2 de derecha, 2 de izquierda, pero ellos cambian
y dan un nuevo enfoque. El enfoque que le dieron, y a mí me parece bastante interesante, es de una nueva interpretación del derecho constitucional salvadoreño. Han adoptado una versión universalista de la Constitución basada fundamentalmente en pensadores alemanes, y de allí que ellos han articulado sus resoluciones bajo este principio del constitucionalismo universal o la Constitución como garante global de todos los derechos, poniendo a la persona humana siempre como centro de los fines y el destino del Estado. Si había que ponerle una nota, yo creo que esta sala, el alambrado con púas lo pasa dejando el pellejo cuando se arrastra, lo pasa con 5 o 5.5. Ha tenido cosas buenas y ha tenido cosas malas. Cosas convenientes para el país y cosas totalmente inconvenientes para el país. Pero la característica fundamental de la sala ha sido que ellos se enconcharon en una posición en donde se alejaron de la Corte Suprema de Justicia, a la cual pertenecen, porque ellos pertenecen al órgano judicial y son parte de la Corte Suprema de Justicia, y se autoerigieron en un tribunal constitucional adoptando toda la legislación alemana sobre el tema constitucional. Es más, cometieron prevaricato en 2 o 3 ocasiones, y en una de ellas fue cuando se cuestionó a la misma sala, y la misma sala, sin llamar a los suplentes, resolvió a su favor los cuestionamientos que le estaban haciendo y que hubieran permitido que ellos salieran de sus cargos. Tal vez una valoración corta. Dentro del contexto que hay en este momento del próximo domingo de la elección de la nueva sala, creo que esta sala le está dejando una barrera y un estándar elevadísimo a la Asamblea Legislativa en función de la elección que va a hacer. Si ponemos en la balanza de la aportación al país de lo que ha hecho esta sala en los 9 años, con creces definitivamente son positivos sus aportes, o sea, en el grado de poder contar con la independencia del Poder Judicial, creo que por primera vez en la historia de este país, porque en el pasado, y todos ustedes creo que lo han conocido, desde el casco de la Hacienda se dictaban todas las normas y las órdenes a todas las instituciones del país. Te dice la Constitución que se garantiza la propiedad privada en función social, así lo dice la Constitución, pero no hay ningún articulado que te desarrolle qué es la función social. Ajá, y van a venir otros 5 y que van a pretender desarrollar vía una resolución judicial. ¿Cuál es el sentido pero Julio, alcance de la... Perdóname, pero el derecho es una disciplina social y la sociedad es cambiante, entonces no puede haber algo rígido. Ya para mí me parece largo, extenso, 9 años con las mismas líneas jurisprudenciales, porque la sociedad, especialmente las latinoamericanas, somos sumamente cambiantes y dinámicas. Sí. Las sociedades más conservadoras se toman todo el tiempo del mundo, las asiáticas especialmente, muchas europeas, pero las latinas somos cambiantes, lo que antes era bueno, mañana es malo. No, pero es que lo que Julio dice es que en este sentido podría ser de que esta sala haya dado un aporte beneficioso. Porque son decentes, ajá, por eso. La independencia que tuvieron. Pero esto puede dar pie a que venga otra sala al revés y ocupe los mismos instrumentos para hacer cosas inadecuadas. Correcto. ¿Y por qué creen ustedes que se están tardando tanto en la elección? ¿Por qué creen ustedes? Sí, no, mi tesis es la siguiente. Se están tardando para que nadie lo rechace. Por eso, pero mi tesis... el domingo sale en la sala. Mi tesis es la siguiente. El lunes vamos a tener... Que no va a haber argumento, si llegan otros 5 que no puedan tener esa claridad de su rol dentro de un Estado, es el hecho de que no puedes argumentar, hoy no voy a cumplir la sentencia porque ahora es otra sala. Ah, no. Cuidado, ese era el tema de cuando uno se... lo venía volviendo con el abogado. Se están sentando precedentes que pueden ser el día de mañana contrarios a lo que no le niego el rol
que jugaron valientes en un momento determinado, pero hoy, al grado tal que los políticos entendieron que ese tiro que cocinaron allá en la casa, en la casona, le salió por la Pero mira, culata. no puede haber un candado permanente. De hecho, El candado de la Constitución, Gary. el candado de la Constitución, pero la interpretación de la Que Constitución. Julio es literalista. Julio es literalista. ¿Sabes por qué? Eso, así es, y esta la sala, No necesariamente así. y No, esta bueno, sala, yo esta les sala voy a la decir- abrió. Así es. Les voy a decir lo que dice el artículo 230. Sí, eso es clarísimo. Que dice, ¿a qué deben atenerse los funcionarios? Al texto de la Constitución, perdónenme. Sí, Eso es pero aquí. los funcionarios Ellos no son interpretan- abogados necesariamente. No, ¿cómo no? Bueno, No, los funcionarios no. No. Funcionarios hay de todo. Yo quisiera, yo Pero quisiera, el doctor yo se está quisiera. riendo. Sí, y sabe por qué me estoy riendo. Porque siempre que le dan la palabra a Julio, me lo interrumpen, ¿verdad? hay otros que hablan por Julio. Sí. Y a Julio le dejan nada más lo que aquellos han dicho para que Julio lo repita. Y bueno, yo no entiendo realmente. Ojalá que así hubiera sido la sala de lo constitucional. Ha habido un, ¿verdad? Pero yo denominador. les quiero decir que el gran problema que tenemos es cuando la Constitución se interpreta de acuerdo al carácter subjetivo de los magistrados que están en la sala de lo constitucional. Y en este caso, muchas veces la Constitución se estiró, se encogió, se derogó, se interpretó y vía interpretación se manosearon muchos artículos de la Constitución. Y yo recuerdo que Julio decía, y yo no sé si todavía tiene esa tesis, porque ahora tiene dos voceros que están hablando por él. Julio decía, no decía, lo que la sala se ha metido a interpretar la Constitución correcto, y eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la Constitución se cumple literalmente. La sala solo tiene que decir si es o no es constitucional. ¿Te acuerdas, Julio? No, si lo acabo de decir, Kirio, hace 20 minutos. Yo te digo, Julio. Dije que la Constitución, no sé, estoy hablando de mi carácter personal, Claro. no se interpreta la ley secundaria para ver si no riñe con el texto. Esa es mi tesis. ¿Sabes por qué? Porque hoy llegan 5 que no sabemos qué tipo de interpretación van a Pero hacer. así es el Yo derecho, te digo, Julio. Aquí hay 3 abogados y Sí, hay 10 pero opiniones. interpretando una ley secundaria, no la Constitución, que es la que Eso es así. rige el principio No, mira, de Julio, convivencia. Esa humana. es una línea Eso es de válido, pensamiento. tu pensamiento y tu posición Bueno, la es historia válida, nos va a decir. pero, Claro. pero mira, yo comencé diciendo que estos magistrados han adoptado una forma de pensamiento Diferente. amplia de la Constitución, que permea todas las capas sociales más allá del texto de la ley, que esa es la concepción germanista del derecho constitucional, casi que un derecho absoluto poniendo el centro de la persona humana. Esa es la visión con la que ellos han aplicado el derecho constitucional estos 9 años. Es muy diferente a la tuya. No estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor. Solo estoy diciendo que una es más moderna y es la que están ocupando la mayoría de países. Y es ¿Y válido. Nada más, y es válida. cuándo van a elegir a la nueva sala? El domingo, tema- doctor. Ah, el domingo, ¿a qué horas? A las 5 de la tarde. Ah, o sea que la sala todavía tiene hasta las 12 de la noche Ojalá del lo eligen a domingo. las 12, ya les dio A usted las una idea, 12. mire. Y Ya le puede- está dando usted idea. de doctor. hecho, puede No. resolver Sí, sí. contra esa elección en una hora. No, entonces lo tendremos a las 12 de la noche, la elección, doctor. De hecho, hoy se Se lo esperan digo para que los como- políticos oigan. pues, De hecho, ¿verdad? se esperan hoy las últimas resoluciones. Mejor que elijan Es el lunes, correcto, hombre. es De hecho, se espera ahora, hoy. mira, no se trata aquí de los métodos. ¿De Mi qué se trata? preocupación, ¿De qué se mi trata? preocupación es que los perfiles que esta sala elevó para la escogitación es lo que hoy se está a ser sometido a un enjuiciamiento. Y yo recuerdo que Julio decía, y yo no sé si todavía tiene esa tesis, porque ahora tiene dos voceros que están hablando por él. Carlos, Julio decía, no decía, lo que la sala se ha metido a interpretar la Constitución correcto, y eso no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque la Constitución se cumple literalmente. La sala solo tiene que decir si es o no es constitucional. ¿Te acuerdas, Julio? no, si lo acabo de decir, Kirio, hace 20 minutos. Yo te digo, Julio. Dije
que la Constitución, no sé, estoy hablando de mi carácter personal, Claro. no se interpreta la ley secundaria para ver si no riñe con el texto. Esa es mi tesis. ¿Sabes por qué? Porque hoy llegan 5 que no sabemos qué tipo de interpretación van a Pero hacer. así es el yo derecho, te digo, Julio. Aquí hay 3 abogados y Sí, hay 10 pero opiniones. interpretando una ley secundaria, no la Constitución, que es la que Eso es así. rige el principio No, mira, de Julio, convivencia. Esa humana. es una línea Eso es de válido, pensamiento. tu pensamiento y tu posición Bueno, la es historia válida, nos va a decir. pero, Claro. pero mira, yo comencé diciendo que estos magistrados han adoptado una forma de pensamiento Diferente. amplia de la Constitución, que permea todas las capas sociales más allá del texto de la ley, que esa es la concepción germanista del derecho constitucional, casi que un derecho absoluto poniendo el centro de la persona humana. Esa es la visión con la que ellos han aplicado el derecho constitucional estos 9 años. Es muy diferente a la tuya. No estoy diciendo cuál es mejor o cuál es peor. Solo estoy diciendo que una es más moderna y es la que están ocupando la mayoría de países. Y es ¿Y válida. Nada cuándo, más, y es y válida. cuándo van a elegir a la nueva sala? El domingo, tema- doctor. Ah, el domingo, ¿a qué horas? A las 5 de la tarde. Ah, o sea que la sala todavía tiene hasta las 12 de la noche O capaz del lo eligen a las domingo. 12, ya les dio A usted las una idea, 12. mire. Y Ya le puede- está dando usted idea. de Y hecho, puede No. resolver Sí, sí. contra esa elección en una hora. Entonces lo tendremos a las 12 de la noche, la elección, doctor. De hecho, hoy se Se lo digo esperan para que los como- políticos oigan. De pues, hecho, ¿verdad? se esperan hoy las últimas resoluciones. Mejor que elijan Es el lunes, correcto, hombre. es De hecho, se espera ahora, hoy. mira, no se trata aquí de los métodos. ¿De Mi qué se trata? preocupación, ¿De qué se Mi trata? preocupación es que los perfiles que esta sala elevó para la escogitación es lo que hoy se está a ser sometido a un enjuiciamiento. ¿Qué va a pasar con estos 5 que no tuviesen la misma visión o la misma interpretación? pero ¿Bajo eso- qué argumento vas a decir, oh, no, hoy no voy a aceptar la No, es resolución? que mira, es que todas las instituciones tienen un mecanismo de control. La Pues, misma no sala, hay. como no, la misma No sala hay. tiene un mecanismo de control. ¿Sabes quién es? Es la Asamblea Legislativa. No, el hombre, día que la no, Asamblea, oíme, no. el día que la Asamblea Legislativa determine que están violando la Constitución, les van a hacer un juicio y los van a quitar. Sí, son 56. Por eso, ¿se puede o no se puede? No, Aquí mira. hay votaciones de 56. Sí, sí, Aquí pero hay eso no. mecanismos de control institucional para todo eso. Mire, Carlos, la sala cerró y le echó llave y tiró la llave para No, que la no, llave la tiene para la que Asamblea. no pasara, espérame, para que no espérame, pasara eso. Espérame. Es más, ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando no queda ningún sujeto al control constitucional, con excepción de la sala, me preocupa, no por es que ello. no hablo del control de la porque- misma resolución, no. hablo de que el momento en que violen las disposiciones constitucionales consideradas así por los diputados, ellos tienen todas las facultades de hacerles un juicio y quitarlos. No, que ese es el No, deber mira, ser. Julio, No, el punto- eso dice la Constitución, el es el punto- mecanismo que establece la Mira, Constitución. Julio, el punto es que si van a llegar otros mejores O peor. o peores, es como tener un presidente X y tener otro pero- presidente 5 años después. Es decir, de hecho hay candidatos a magistrados que dijeron que cuando llegaran de un plumazo iban a derogar lo que estos no Claro, habían pero hecho. mira. Entonces, ¿podemos esperar ese tipo de, Sí. de perfiles? Sí, se puede, Y a mí- pero a mí lo que se decime, espera a mí es otra decime, ¿qué cosa. preferís? ¿Salas de los constitucionales como las que hemos tenido en toda la historia de El Salvador o salas como esta que hemos tenido? Yo No, prefiero esta. totalmente. Esta sala No, le ha venido es que nadie está a quitar el control y el poder a un Es que no grupúsculo estamos que ha tenido enjuiciando. secuestrado No está- la sí, democracia de este es que país. no- Que hemos visto recurrentemente, y todavía ayer se está viendo, es la consabida frase, no estoy de acuerdo, pero la respeto. Y otras que un poquito más incendiarias han dicho que estos magistrados son tal o cual cosa. Pero esa consabida frase, no estoy de acuerdo, pero la respeto, lleva implícito el sentido de democracia basada en la Constitución, que al final de cuentas es el resultado que estos magistrados están legándole al país. Ahora, ellos sí resaltaron una cosa, y que lo quiero decir ya con el tema de la independencia. La independencia es un aspecto más subjetivo que objetivo. La independencia se refiere mucho a la parte personal del magistrado, de tener la valentía de pararse y de interpretarse como él lo considera y tener, dijéramos, toda esa suficiente solvencia
para enfrentar poderes económicos, poderes políticos. Y yo creo que esta sala en ese punto lo resaltó, porque dije que le salió el tiro por la culata a los que creyeron que los iban a someter, porque no creas que llegaron ahí porque los 4 aparecieron, es porque hubo un acuerdo político partidario, que ya montados en el caballo les dijeron adiós y aquí voy a hacer lo que nosotros creemos que debe de ser en base, errado o no, su criterio, le salió el tiro. Por eso es que muchos políticos creo que todavía han de estar bajándose ese trago porque no conciben, y si tú tenés los archivos vas a ver que yo me recuerdo que alguien ahí hasta levantaba las manos a 2 de estos magistrados, que era la mejor sala en 50 años. Yo me gustaría preguntarle ahora a estas alturas del partido qué opinaba de sus declaraciones. ¿A dónde demostraron que la independencia no estaba en los acuerdos? La independencia está en la parte subjetiva de ellos para tener la valentía de parársele frente a cualquier presión. Ahora, también hay otro aspecto que creo que vale la pena resaltar, que son el tema de derechos humanos. Yo, en lo personal, con una carrera ya de varios años, no había visto que la Sala de lo Constitucional le diera seguimiento a las resoluciones. Y ahora hemos visto audiencias celebradas con magistrados, el fiscal general articulando seguimiento a decisiones como casos del Mozote y otro tipo de desapariciones. Si la Asamblea elige democráticamente, sin cuotas, sin andar con intereses personales de grupos, porque los diputados que eligen no son los diputados que mandan, a ellos los mandan a decir a quién. Si ellos eligen independientemente, de acuerdo a su corazón, a su conciencia, a su ética, vamos a tener una buena sala, porque hay buenos candidatos para la sala de lo constitucional. Pero si eligen por cuotas, esto se arruinó. Esto va a seguir siendo lo mismo. Y entonces vamos a ver lo contrario de lo que fue esta sala que está saliendo. Vamos a ver discusiones y pleitos, no se van a poner de acuerdo y es muy probable que algunas cosas que hizo esta sala las deshagan. Entonces, yo hago votos porque los diputados elijan de acuerdo a la capacidad, a la honestidad y a la independencia de los candidatos que están propuestos. Por ese tema de los filtros que dice Garry, o sea, se han mejorado los filtros, eso no lo podemos negar, pero aún esos filtros no son suficientes para asegurar independencia. ¿Por qué razón? Y para evitar la repartición de cuotas. Porque solo ves la lista. Vamos a hablar de la lista. Miras la lista. Ahora, solo quiero decir algo. Breve. Esperemos hoy y mañana, esperemos resoluciones importantes de la sala de lo constitucional que se va. Bueno, ayer en la tarde ya surgieron algunas, como ¿verdad? dos. Como dos, ¿verdad? Pero ya La de prohibir la... Si es que ellos son magistrados hasta las 12 horas del último día. Detuvieron la... ¿Cómo se le llama esa? Admitieron la del fiscal sobre la sala de lo civil, sobre los bienes incautados. También sobre una limitación que habían establecido de qué tipo de funcionarios podían ser enjuiciados por enriquecimiento ilícito. Admitieron un habeas corpus en el caso de las desapariciones forzadas que sienta, un precedente. Para abrir otros casos. Para abrir otros casos. ¿Verdad? Porque no... Pero esas son las señales que no gustan. ¿Verdad? Porque cuando uno ve esas señales que casi te están diciendo que van a elegir el domingo a las 12 de la noche, es precisamente porque puede haber un temor de que la sala, aún el domingo antes de las 12 de la noche, venga y emite una resolución mandando al traste esa elección. ¿Verdad? Todavía Entonces, lo puede hacer, tiene el tiempo. Sí, lo puede Acuérdense hacer. que Minutos antes lo puede hacer. Aquí las cosas se hacen para mientras, por de pronto y por frega. O sea, si yo viera que no hay un temor de que la sala pueda rechazar una elección, hoy elegiría. ¿Cuál es el problema? No, lo están dilatando hasta el último momento para evitar precisamente que la sala intervenga. Eso da malas señales. ¿Verdad? Porque no... Pero esas son las señales que no gustan. ¿Verdad? Porque cuando uno ve esas señales que casi te están diciendo que van a elegir el domingo a las 12 de la noche, es precisamente porque puede haber un temor de que la sala,
aún el domingo antes de las 12 de la noche venga y emite una resolución mandando al traste esa elección, ¿vea? Todavía Entonces, lo puede hacer, tiene el tiempo. Sí, lo puede Acuérdense hacer. que aquí Minutos las antes lo cosas, puede hacer. Aquí las cosas se hacen para mientras, por de pronto y por frega. O sea, si yo viera que no hay un temor de que la sala pueda rechazar una elección, hoy elegiría. ¿Cuál es el problema? No, lo están dilatando hasta el último momento para evitar precisamente que la sala intervenga. Eso da malas señales. Bueno, pero ahí están todos los partidos políticos. Claro, y les van a pedir cuentas a los y ese es el principalmente, tema, ese es el principalmente a Arena. Que hable el doctor. ¿Y sí, por qué principalmente Arena? porque Arena tiene una mayor responsabilidad en esta elección. Sí, siempre la ha tenido. No, ahora tiene más responsabilidad. Cuando Arena usted dijo las tiene cortes, más diputados. cuando usted dijo las cortes supremas que tenían en la hacienda la cabeza. El casco de la hacienda. Era del 2009 para atrás. No, Arena hombre, siempre ha tenido la eso responsabilidad. No es así. O sea, la historia de este país, Si es ¿cuántos que años tenemos de ser república? esta sala está ¿Cuántos años desde el tenemos de ser 2009 república, para acá. doctor? O sea, Arena lo gobernó 20 años, o sea, no Nada demos más. paja por eso, pero no solo Arena fue el dueño de la hacienda. No, pero estas están desde el 2009. Sí, No, claro. pero mire, no es el problema, pero mire, doctor. A mí yo siempre he sido definido en mis cosas y en mi interpretación y por eso he tenido que soportar muchísimas. Pero uno tiene que ser definido en sus posiciones. Yo siempre he creído de que en este caso específico, yo no me refiero a la independencia, me refiero a la línea Claro. que se sentó y que después se pueda revertir. Ahora, nadie puede decir, y me someto a cualquier análisis, si el máximo tribunal, ustedes dos que son abogados, eso no es la Corte Suprema de Justicia o es la Sala de lo Constitucional. es que ahí, En materia constitucional no, es la sala. por eso Estoy cuando hablando el- de tribunal, es Por la eso Corte. cuando el ciudadano habló de independencia, ¿a cuál se refería? ¿A la independencia de la No, sala partidarios. con la corte No. o a la independencia de la independencia de sala los con poderes los otros políticos y poderes? fácticos. A eso se estaba refiriendo, a la independencia Que es lo- del que poder es lo que ha político demostrado esta Corte, y pues. fáctico. En el Y que inicio por de mi cierto, errada su intervención, opinión. te dije al Sinceramente. inicio de mi intervención, esta es la oportunidad, señores miembros del tribunal, que demuestren que son tribunal y que demuestren que son el máximo constitucional. ¿Por qué tribunal? Porque a título personal ya no estén dando declaraciones. Instálense como órgano Estudie colegiado, y pondere. estudie, pondere Pondere. y aplique. Ahora, la calidad de diputado que tiene Martel, entiendo que transitoriamente pasaría a ser independiente. Si No, es pero que hay se un da tema- la... Hoy por hoy no. pero hay si un se tema da de la- seguridad cuando jurídica. cuando se da la cancelación. Sí, pero hay un tema de seguridad jurídica que yo creo que el tribunal también valora los contextos y las oportunidades de la resolución. No, por eso, Julio, pero ¿cuándo? Bueno, esa es una sí, no, decisión plazo, del, mira, del mira, organismo Julio, colegiado. cuando lo estudie. La Julio. lógica sería que fuera antes de la Si el del problema 3. es que si es después del 3 de agosto, ya Nayib Bukele no podría inscribirse Pero es que no es en el ningún problema, partido. El problema no es Nayib, estamos Sí, o hablando sea, del ¿estamos CD. dando No, una solución a no, Bukele pero o es que- estamos hablando de la cancelación de No, los no, partidos? perdóneme, pero es que en No la sé de qué pregunta estamos que hace hablando aquí. Ernesto menciona a Nayib Bukele. Sí, pero bueno, el contexto es CD. En la pregunta, Esa es ¿Sí una o no? coyuntura. ¿sí o no? Esa es una coyuntura. Pero fíjate que en la sentencia a mí me llamó poderosamente la atención una palabrita que ocupó la sala, que deberán sujetarse al cumplimiento de la ley. Y les vuelve a tirar la luz y le dice, cuando ustedes lo interpreten, apliquen y vean que en el artículo en comento dice, la última parte de ese artículo dice que en ningún caso se puede cancelar un partido político cuando tiene una representación legal. Entonces la idea está, ¿vas a aplicar 2015 o vas a aplicar 2018? Es que es lo que la sala le Esa es la está decisión. diciendo. Ustedes tienen que valorar dos tiempos. Así les dijeron los magistrados en una entrevista recientemente. Pero Estos dos tienen- tiempos tienen- hay que valorarlos. Tienen muy buenos abogados. Por eso, pero tienen que determinar qué pesa más. O sea, si al final de cuentas, eso es lo que tiene que sopesar y analizar Pero el esa tribunal. Miren, ahora yo les argumentación es la que hay que dársela. Ahora, Julio, yo les pregunto, el Tribunal Supremo va a dar una resolución Sí. dejando vivo o cancelando el CD Y Y el PSP. PSD. Ahora, esa resolución es apelable. Fíjate que no. ¿Por qué no? Porque es la más... bueno, es decir, Ante la misma. ante la, si ante tiene- la si- revocatoria, pero y si lo tuviera que un vicio sí... de constitucionalidad. Bueno, pero ese es un bien. recurso constitucional, pero dentro del recurso administrativo es la máxima autoridad, pero es un los tribunal tiempos de se refiere, cierre. Garrido, creo yo. Sí, no, sí, de que puede estar sujeto a un control
jurisdiccional, por supuesto que tienen un control, pero ya para efectos prácticos, en el caso específico, ya no habría pero razón ¿por qué no de ser. entramos a sopesar un poco pero el plazo tema no de hay. qué tipo de decisión podría tomarse? Pero plazo no hay. Francisco Javier pregunta, Ernesto, a tus panelistas, ¿y si el CD se hubiese ido con Arena, lo hubiesen suspendido? Si mi abuelita tuviera Bueno, ruedas, mira, fuera yo no tengo la bicicleta, bolita o sea, mágica no se para sabe, decirte pues, qué hubiera Ya. hecho. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.